A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Hola, bienvenidos. Soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. Saludo a los oyentes que en este momento nos siguen también por avozciudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Buen día. Muy buen sábado para todos los oyentes de A Voz Ciudad aquí en Radio LSQ. ¿Qué tal? ¿Cómo estás atravesando? ¿Cómo estás viviendo este sábado, este último sábado del mes de mayo? Aquí estamos nuevamente con nuestro programa A Voz Ciudad para acompañarte durante una hora y ponernos a pensar la ciudad en la que vivimos. Acaba de terminar la semana de mayo, pero se vienen una serie de fechas muy importantes como la del Día de la Bandera, que recordamos al general Manuel Belgrano. También se recuerda al general Miguel Martín de Güemes. Viene el 9 de julio y el 17 de agosto. Y en estas fechas, viste que siempre nos ponemos a pensar un poco qué significa la patria, cómo podemos hacer patria, qué es esto de este concepto de que la patria es el otro, quiénes fueron los mejores patriotas, si es que hay un ranking, ¿no?, de patriotas, y cómo este tema seguramente lo pensamos también en nuestras ciudades. Y es por eso que hoy vamos a tener como invitado de la semana al licenciado en Historia José Ricardo Chino Ariza. Él es profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, enseña Historia en la carrera de Historia precisamente en la Facultad de Humanidades. Y vamos a preguntarle un poco estos interrogantes, ¿no?, que nos planteamos siempre y que por ahí no tenemos tiempo de debatirlos y de charlarlos. También te vamos a contar qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es muy importante porque, el planeta está en una situación bastante dramática. Ya no tenemos planeta para extraer todo lo que extraemos y cómo consumimos. Evidentemente la situación está muy difícil, los pronósticos son bastante desalentadores. Entonces vamos a ver un poco vamos a escuchar un poco un informe de qué significan los objetivos de desarrollo sostenible, qué son y cómo alcanzarlos. Acaba de terminar una semana con un feriado, el feriado del 25 de mayo. También fue la semana en la que la semana anterior se hizo el censo y todavía hay repercusiones, ¿no?, con respecto al censo de población que se hizo en nuestro país. ¿Llegó el censista por tu casa? A algunos no les llegó, pero creo que la situación más complicada fue de aquellos que no hicieron el censo digital, porque si vos hiciste el censo digital no hay ningún problema, ya quedaste registrado y ya formamos parte de esos 47.327.407 personas que tiene la Argentina. Un poco más mujeres que varones y un 0,12% de personas que no se identifican ni con uno ni con el otro sexo. Así que fue una jornada interesante porque pudimos establecer, ¿no es cierto?, tener en cuenta una serie de números que nos permiten saber en qué situación estamos y cómo vamos a avanzar, ¿no? Ya sabremos muy pronto seguramente cuántos habitantes somos en nuestra ciudad de Catamarca y para saber si la ciudad de Catamarca ha tenido un ingreso importante
de personas, considerando en los últimos años, desde el último censo de 2010, considerando que los grandes aglomerados urbanos, sobre todo el de La Rioja y Catamarca, según el CIPEC, están creciendo dramáticamente, ¿no? Mucha gente no tiene oportunidades en otras ciudades de la provincia o localidades de la provincia y vienen a vivir a la ciudad de Catamarca, capital de la provincia. Así que bueno, ya en los próximos días vamos a tener información sobre estos datos. Así que bueno, yo diría que ya arranquemos. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya está con nosotros aquí el licenciado en Historia José Ricardo Chino Ariza. Ya sabés que si llegás tarde al programa, podés escuchar inmediatamente, apenas termina este programa, la reiteración en el momento que vos quieras en mi canal de YouTube. Así que arrancamos ya aquí con A Voz Ciudad. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos con el licenciado en Historia, José Ariza. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta mañana de sábado? Hola, Basilio, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Digamos, por iniciar la jornada, bueno, después de una ardua semana, ¿no? Pero bien. Bueno, ¿qué haces normalmente los sábados? Y los sábados es un poco más de distensión, ¿no? Levantarnos un poquito más tarde, tomar unos mates, luego ir a la feria o hacer alguna compra y bueno, después dedicar un poco a lecturas más vinculadas al placer o ver alguna película o salir a pasear, depende de cómo, viste que el otoño nuestro es tan lindo, tan especial, entonces es una invitación a tener actividades así, ¿no? Al aire libre. Muy bien. Bueno, me gustaría que vos te presentes, José. Vos sos licenciado en Historia, pero contale a la audiencia específicamente tu experticia, qué haces y también tus gustos, las cosas que te gustan hacer también, aparte de tu actividad intelectual. Y lo que hiciste también. Bueno, yo soy José Ricardo Ariza, pero nadie me conoce por mi nombre, creo, me identifican por mi alias, por el Chino, exactamente. Bueno, yo me crié acá en el barrio donde vivo actualmente, que es el barrio San Ramón, pero que pertenece a la comuna de Villa Cubas, ¿no? Bueno, estudié en la Escuela Belgrano, luego en la Escuela Normal de Maestros, luego en la Universidad de Catamarca, y también mi posgrado lo hice en la Universidad Nacional de Catamarca. Me desempeñé como docente en las escuelas secundarias, en los terciarios, enseñé en el IES de la Normal, en el IES Pomán, y en la universidad, ¿no? Ya hace muchos años que estoy como docente universitario, pero bueno, tengo 32 años ya de antigüedad en la docencia. Empecé en el año 1989, por lo tanto, una larga carrera, ¿no? Ya por lo menos en tiempo. Eso, básicamente también, soy docente investigador categorizado. Para la gente que no sabe, nosotros en la universidad, el Sistema Nacional de Investigación tiene dos líneas, ¿no? Una es la del CONICET y otra el de las universidades nacionales. Dentro del Sistema Nacional de Universidades, yo soy un docente categorizado, quiere decir que hemos pasado por distintas instancias de evaluación, nos dan una categoría, en el caso mío soy categoría 3, y bueno, estamos habilitados a dirigir proyectos de investigación, cosa que estuve haciendo hasta el año pasado.
hasta diciembre del año pasado, y este año nos presentamos a un nuevo proyecto de evaluación, pero ya en calidad de codirector. Estoy en la Cátedra de Historia Argentina Contemporánea, y me estoy dedicando a la historia reciente, ¿no? Básicamente desde la dictadura hasta la actualidad, y fundamentalmente hago historia política. Ujú. Y en tu investigación, ¿qué es lo que estuviste indagando en la última, Nosotros digamos? estuvimos trabajando básicamente el tema de las memorias subalternas, es decir, Mm, aquellas memorias que fueron ocultadas por los dispositivos de control que existen en toda sociedad y en el Estado. Vos sabés que nosotros no recordamos lo que queremos, sino lo que podemos o los que nos instruyen a recordar. Digamos, en términos sociales, ¿cómo es eso? Bueno, cuando el Consejo Deliberante decide ponerle un nombre a una plaza, o una ley decide que determinada escuela lleve un nombre y no otro, ahí hay una selección de una memoria y se construye un dispositivo de memoria social que tiene implicancias en la configuración de ese pasado. Bueno, y hay memorias que han estado ocultas o que por eso son subalternas, digamos, han quedado en un lugar de intimidad que ha circulado solo en esos grupos, soslayado por la memoria oficial o por los dispositivos de reproducción cultural que tiene toda sociedad, ¿no? Eh, digamos, nosotros no tenemos una calle con un nombre de un desaparecido, por ejemplo, ¿no? ujú, Eh, o no tenemos el nombre de una calle o de una plaza con uno de los dibujantes más críticos que tuvo Catamarca de los distintos procesos políticos y sociales contemporáneos, como fue Pistún, ¿no? O sea, ujú, Rodríguez, Roberto Rodríguez. No tenemos ese tipo de registros porque justamente se trata de ocultar. O no tenemos una plaza que se llame el Catamarcazo, por ejemplo, ¿no? mm, ujú, Porque justamente se tratan de evitar esas manifestaciones sociales. Bueno, nosotros investigamos ese tipo de memorias para, justamente conflictuar este presente y procurar que el pasado que se conozca sea todo el pasado, no una mm. parte que es interesada, ¿no? Eso Claro. básicamente hacemos. Mm, Y luego respecto a mi vida, es una vida normal, digamos, normal de todo docente. Vos sos docente y sabés lo que implica el trabajo del aula, sobre todo el trabajo del aula donde uno es formador de formadores, ¿no? mm, Entonces, las preguntas que circulan en ese ambiente se complejizan, entonces uno tiene que estar bastante actualizado, participar de congresos, de investigaciones, entonces una vida bastante ocupada en ese métier, que la lectura insume mucho tiempo, este, por ahí no está muy valorado nuestro trabajo, mm, porque es un trabajo que no tiene un efecto inmediato, ¿no? Es decir, bueno, vos sos arquitecto y sabés que si diseñás una casa en un tiempo determinado, supongamos, depende de la magnitud de esa casa, en 6 meses, en un año, en 2 años, lo vas a ver materializado. ujú, El trabajo de los docentes no tiene esa materialidad eficiente, digamos, donde todo el mundo lo pueda observar, ¿no? Entonces, pareciese que no trabajamos, pero en realidad mucha parte de nuestra vida la insumimos en ese preparar clases, darle a la clase, luego mm, el proceso de evaluación, que no solo se trata de poner una nota, sino de observar y de guiar sobre todo a nuestros alumnos a obtener resultados en que mejoren su lenguaje, por ejemplo, o que pueda interpretar un texto que es hoy
el gran déficit del sistema educativo, ¿no? La lectocomprensión. Sí. Entonces, bueno, eso es, mi vida transcurre básicamente en ese rumbo. Y bueno, tengo algunos hobbies como para distenderme, para distraerme, para salir de esa presión o estrés, como le decimos, que a veces para algunos puede significar una situación traumática, ¿no? Está bien. Bueno, y fuiste ministro de Educación también, ¿no? Hace un tiempo, en Sí, Catamarca. sí, Mm, estuve, digamos, en la gestión, en la primera gestión de la compañera doctora Lucía Corpazzi, primero como subsecretario de Planeamiento Educativo, aproximadamente 1 año y 2 meses, y los 3 años y 8 meses restantes estuve como ministro. Me tocó esa ardua tarea. ¿Es difícil ser ministro? Y es complejo porque, Mm, digamos, eh, sobre todo en el área educativa, ¿no? Donde, mm, digamos, desde el menemismo para acá se produjo un gran quiebre, una gran ruptura entre las expectativas de la sociedad, de la comunidad educativa y las realizaciones posibles, ¿no? Entonces, a la escuela se le demanda cosas que funcionalmente no puede dar ni prestar, y a los docentes se le exigen situaciones que tampoco está en condiciones de dar y prestar, y sobre todo la educación durante mucho tiempo en Catamarca eh, ha sido una especie de herramienta clientelar, ¿no? Donde se ha desvalorizado este, la función docente, ujú. y bueno, y eso ha impactado fuertemente en eh, en lo que la sociedad espera y cree de la educación, ¿no? O sea, hubo desde el 2000 básicamente, o desde el menemismo para acá, Ujú. fue muy fuerte ese proceso de desvalorización de la educación pública fundamentalmente, ¿no? Mm, Hasta el punto que hoy vos, la primera opción que tiene la comunidad en general, la sociedad, no es la escuela pública, sino son las mal llamadas escuelas privadas, mm, ¿no? Entonces, eh, sobre eso nos pesaba una responsabilidad muy grande, y bueno, no hay una, este, ¿cómo puedo decirte? No es una preocupación, aunque por ahí aparezcan los títulos en los diarios, en los medios, como que la educación es una prioridad. En la práctica esto no es así. Eh, claro. no hay una fuerza colectiva que diga nos vamos a encargar de esto como proyecto. No hay una decisión de constituir a la educación en una epopeya social, ¿no? Es decir, Ujú. porque bueno, está la lógica del sálvese quien pueda. Si yo tengo recursos, mi hijo va a la mejor escuela, y no me importa la realidad del otro. Entonces, en ese contexto, bueno, Mm, se desnaturalizan algunas funciones, ¿no? Entonces, cuando una escuela está habilitada para comer y no para enseñar, tenemos un gran problema, ¿no? seguro. Digo, la Mm, escuela puede servir para dar de comer porque es una necesidad social, pero la mm, función específica de la escuela es la de enseñar. Y seguro. en eso creo que desde hace mucho tiempo no estamos logrando con las expectativas Mm, sociales, ¿no? Y en este punto, bueno, hay distintos tipos de responsabilidades, pero creo que eh, es una responsabilidad colectiva. claro, seguramente. Sí, sí. Eh, Chino, bueno, pasó el 25 de mayo, la semana de mayo, pero vienen ahora una serie, en esta época del año viene ya después la conmemoración de Martín Miguel de Güemes, la fecha que se celebra Belgrano, también la independencia, San Martín. En este periodo es como que
que recordamos todas estas fechas. ¿Para qué sirve recordar estas fechas patrias? Y bueno, Desde tu mirada. mira, la pregunta es muy significativa, ¿no? Porque es la pregunta, eh, ¿para qué sirve la historia, ¿no? ¿Para qué sirve recordar el pasado? Y la primera respuesta es para saber de dónde venimos y cómo nos vamos construyendo como sociedad, como colectivo. Es decir, que cumple con la función identitaria, ¿no? De saber quiénes somos, por qué somos lo que somos, a qué aspiraron nuestros padres fundadores. Y es muy importante mirar ese pasado fundacional porque allí hay muchas claves para saber dónde estamos parados y si vamos en el rumbo correcto, ¿no? Digo esto porque el proceso fundacional de la Argentina moderna justamente arranca en mayo de 1810, cuando la Argentina no existía como tal, ¿no? Es decir, mayo es el primer paso, ¿no? Es decir, por eso cuando los historiadores periodizamos al periodo que va de 1810, para algunos 1853 y para 1862, le llamamos el proceso formativo del Estado-Nación, porque justamente lo que nosotros conocemos como Argentina es en realidad el Estado-Nación, ¿no? Es decir, es una construcción social que tiene la forma de un Estado moderno, de carácter republicano, democrático, y que fue un proceso que se inicia justamente con la Revolución de Mayo. Algunos, ¿y la Revolución de Mayo cuándo empieza?, se preguntan. Bueno, para algunos, la Revolución de Mayo comienza cuando cae las juntas en España, que habían reasumido la soberanía del rey Fernando, pero para otros comienzan con las invasiones inglesas, pero ahí, en ese intersticio, digamos, entre 1806 y 1808, se constituye una nueva élite política, y esa élite política va a dar forma a este Estado-Nación, ¿no? A una primera forma, porque en realidad las ideas de Mayo se abandonan prontamente y se van hacia otro tipo de formas que entran en tensión y que recién en algún modo van a cuajar cuando terminen esas guerras civiles, ¿no? Claro. Puede ser que una vez leí que en 1910, a raíz del Bicentenario, y creo que vos lo dijiste en una oportunidad en otra entrevista, ahí es como que se inventa la historia argentina, porque había tantos extranjeros que uno de los mandatos, digamos, para celebrar el centenario era, vamos a armar una historia argentina, como para que se entienda, claro, que ahí digamos que se apropia la sociedad nacional de una mirada del pasado, porque esa justamente es la historia escolar, digamos, que ha quedado como la historia, ¿no? Y una historia que es más bien simbólica, paradigmática, más que una historia real, ¿no? Ahí hay un proceso de construcción de una imagen particular del pasado, donde los héroes, por ejemplo, eran seres impolutos, con un alto valor moral, sujetos asexuados, digamos. Recién en estos últimos tiempos estamos conociendo que Belgrano era un sujeto, digamos, diferente al que conocimos en nuestra escuela, o el mismo San Martín. Entonces, hemos de algún modo transformado a nuestros próceres en ángeles o en semidioses que tenían una aptitud moral que no era común, ¿no? Entonces, eso era justamente para
configurar esa Argentina que estaba en ese momento, por el caso de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires tenía más del 50% de extranjeros, y de ese 50% de extranjeros solo el 30% hablaba algún dialecto proveniente del español. Pensá que había catalanes, vascos, ¿no? Cada uno con su dialecto. Entonces, por ejemplo, la comunidad italiana imprimían diarios en su propio idioma, y depende de dónde hayan sido la comunidad italiana, si eran de Piamonte, de Sicilia, de las distintas. Entonces, cada uno tenía, había como muchas identidades adentro de esa gran masa que era la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, todo el área, lo que hoy llamamos área metropolitana. Entonces hubo la necesidad de inventar la Argentina, ¿no? Y la Argentina se configuró a partir de algunas ideografías, como por ejemplo, el tipo nacional es el gaucho, y en ese tipo nacional nuestros aborígenes, nuestros pueblos originarios quedan muy al margen, porque nada tienen que ver con esa ideografía, ¿no? O sea, esa fue una necesidad política. El uso del pasado, justamente eso confirma el uso político del pasado, ¿no? Porque esa clase dirigente que estaba necesitada de configurar una identidad nacional, que era una oligarquía, estábamos en presencia de lo que quedaba de la oligarquía roquista, necesitaba de algún modo amalgamar en una idea de nación o configurar una sociedad en una idea de nación, y se les ocurrió usar la escuela como vehículo de esa ideología, que fue ampliamente exitosa, porque si hoy vos te salís de esos cánones ideológicos, sos una apátrida, ¿no? Claro. Pensemos que en ese periodo del centenario, 1910, había 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que es Formosa, Misiones, Chaco, todo la Patagonia Sur eran territorios nacionales. Claro. Nuestra Antofagasta formaba parte del territorio nacional de los Andes, por lo tanto teníamos una configuración territorial muy diferente a la que es hoy. La ciudadanía estaba restringida porque justamente en los territorios nacionales no votaban, no elegían autoridades. Bueno, y a fuerza de esa construcción ideológica utilizando la escuela, se creó esta idea de esta patria argentina, ¿no? Que es muy diferente a la patria de 1810, porque en 1810 lo que en ese momento, entre comillas, podemos decir de la Argentina, estaba incluida Paraguay, Bolivia, Uruguay, y la Patagonia pertenecía a la Capitanía de Chile, ¿no? Entonces, digo, esas configuraciones que van cambiando también forman parte de esta construcción de identidad de la que te hablaba, ¿no? Sí. Yo noto que, o me parece, no sé qué pensarán los oyentes, pero estamos con el licenciado en Historia José Ariza, celebrando o recordando esta semana de mayo y las próximas celebraciones que vienen hasta el 17 de agosto. Es como que se va perdiendo esa emoción de la celebración de esta fecha. No sé si coincidís conmigo. ¿Cómo hacemos patria en ese caso? ¿Cómo tenemos presente esto de nuestra patria si esa emoción se va perdiendo? Porque ya, por ejemplo, la gente no usa escarapela, ya no... Está como más light, diluido todo. Sí, bueno, ahí hay muchos factores, ¿no? Primero que justamente la idea de patria ya no es homogénea ni hegemónica, ¿no? Si hacemos un recorrido por las distintas clases sociales, el campo tiene una idea de patria, ¿no? El trabajador industrial tiene otra idea de patria,
Entonces, no hay una única idea de patria. Esto, por ahí lo que se ve lo que aparece con más sensibilidad en la superficie. Segundo es que los símbolos no son objeto de consumo. Y hoy nuestra sociedad está muy apegada a los objetos de consumo, a las marcas, al marketing, ¿no? O sea, no da usar una escarapela, digamos, no tiene que ver con la estética de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, solo se lo usa por obligación, como una referencia a un acto patrio, pero no es algo que nazca de la voluntad, porque tiene que ver justamente con el otro aspecto que nosotros sobre todo los que nos formamos en los años 80 o los años 70, el coloniaje cultural, ¿no? Entonces, hay mucho de penetración cultural respecto de esto de la globalización de la economía. También sirvió para globalizar identidades. Entonces, de pronto, yo puedo haber nacido en este territorio, pero me siento más identificado con otro país que con el mío. Entonces, la pertenencia a un territorio no necesariamente tiene que ver con la pertenencia a una patria, ¿no? Es decir, digamos que el capitalismo ha logrado, o el consumismo más que junto con el capitalismo, ha logrado también una globalización de las identidades y de las patrias. Entonces hasta puedo elegir quién me representa, ¿no? Hay mucha gente que bueno, se desvive por sentirse parte del país del norte y no de nosotros, ¿no? Digo, como nuestra oligarquía se sentía más identificada con Francia, Inglaterra, que con la Pampa, ¿no? O sea, esto también forma parte de una tradición cultural muy fuerte en la Argentina. Entonces, y en esto la pandemia hizo estragos, digamos, ¿no? Porque los lazos de socialización... Claro, sí. Justamente porque los lazos de socialización en la escuela se han distendido, porque la presencialidad lo que garantiza es justamente la construcción de esos lazos sociales y la constitución de esa identidad colectiva. Sí. La escuela tuvo poca eficiencia en el periodo de la pandemia para suplir la presencialidad a la virtualidad, ¿no? Es decir, y ese proceso de construcción de identidad también se diluyó. Por lo tanto, estos 2 años que no hubo actos masivos, que no hubo locro para el 25 o la celebración del 9 de julio, también diluyó un poco esa idea de pertenencia. Son múltiples los factores, ¿no? Pero principalmente creo que tiene que ver con esta disolución de la de la hegemonía y de la homogeneidad acerca de qué es la patria y qué nos representa, ¿no? Y para terminar, me gustaría que dijeras tu mirada con respecto a esa expresión que circula desde hace algunos años en Argentina cuando dicen la patria es el otro. ¿Qué significa para vos esta expresión? Y a mí me parece que es una síntesis muy profunda acerca de lo que es la patria, ¿no? Porque justamente la patria alude a la pertenencia, a la paternidad, ¿no? A una correspondencia entre un ayer y un hoy, y donde el eje no es el individuo, sino lo colectivo, que se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una buena síntesis de ese destino colectivo que tenemos como sociedad, como cultura, como identidad, como nación, porque si lo que importa es el otro, yo estoy en ese otro, ¿no? En el cuero de ese otro. Y no es el individuo el que está por encima del colectivo, sino es el colectivo el que está por el individuo, que hoy decir esto en algunos medios hegemónicos es convertirnos en
subversivo. Y te decía, justamente esa idea de la patria del otro nace con esta primera idea de los revolucionarios bueno, que se expresa cabalmente en Mariano Moreno, ¿no? Que esa primera etapa de la revolución es la que termina frustrándose, fracasando, y que tenía como eje principal la igualdad. Vos fíjate que en el himno está reflejado esos principios que eran directrices de la organización de la patria, que tiene que ver con el de la libertad, pero también de la igualdad, ¿no? Fuertemente el de la igualdad. Y el de la fraternidad, o sea, sin la solidaridad es imposible construir cualquier sueño colectivo. Entonces, me parece que esa idea de la patria es del otro es una excelente síntesis de estos tres principios que fueron fundantes de nuestra nacionalidad. Bien, y ahora sí, la última. Para vos, en tu situación interna, ¿cuál es el mayor o la mayor patriota, tu ejemplo así de vida, o en que siempre pones tus fichas, digamos, cuando hay que hablar de un patriota, ¿no es cierto?, que bueno, que hizo algo superlativo para nuestra nación? Bueno, para mí, en lo fundacional, en términos de haciendo una especie de rating o de ranking, más que ranking, te diría, está Moreno, Belgrano y San Martín. Monteagudo luego, y tenemos, bueno, Juana Zurduy no la podemos dejar de lado, ¿no? Como mujer. Pero depende de las etapas. Creo que nuestros caudillos federales también hicieron muchos aportes. No lo quiero mucho, pero me parece que fue importante Sarmiento, Alberdi, en menor medida, y en el siglo XX, indudablemente la trilogía Perón, Evita e Irigoyen. Creo que son referencias sustanciales. Tengo en el siglo XX también un prócer que es poco recordado, que es Joaquín B. González, que hizo muchos aportes, Alfredo Palacio. Yo creo que la historia nos ha dado muchos ejemplos, hombres que han trabajado profundamente por esta patria, ¿no? Y bueno, en Catamarca, Esquiú creo que hizo un aporte teórico y material muy fuerte por el orden constitucional. Entonces, si me decís uno, para mí el héroe nacional es Belgrano, ¿no? Pero no puedo quedarme con uno. No, está bien. Me parece que a lo largo de la historia hay muchos ejemplos que tenemos que seguir, ¿no? Sí, estuvo brillante tu explicación al respecto. Bueno, José, te agradezco un montón porque por ahí no hay tiempo, ¿viste? En los medios de ponerse a reflexionar un poco sobre esto. Y que en este programa donde tratamos temas de ciudad, realmente yo creo que has atravesado muchos aspectos, porque pensaba cuando hablabas de la escuela, claro, los chicos que viven en ciudades, como en este caso la nuestra, tienen quizás dentro de toda la situación más posibilidades de elegir, o los padres elegir, que un chico que vive en un pueblito que tiene la única escuela y que por ahí, ¿no es cierto?, hay un montón de problemas y, en fin, y esto que acabas de hablar también de la patria y de los patriotas también nos atraviesa, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad. ¿Cómo podemos hacer también todos los días, ¿no?, para cambiar nuestra realidad, ¿no? Así que, bueno, te agradezco un montón y bueno, estaremos en contacto en otra oportunidad. El agradecido soy yo, Basilio, y bueno, tu programa, que es una marca registrada ya en Catamarca, ¿no? Que el A Voz Ciudad clásico, me siento orgulloso de poder participar en esta experiencia
comunicacional que la haces muy bien. Bueno, estuvo con Gracias, nosotros el licenciado en Historia José Ariza y bueno, quien nos habló a propósito de la Semana de Mayo que acaba de concluir y de todos estos festejos que se van a venir hasta el 17 de agosto, que es patria, y bueno, su mirada con respecto a este tema. Muchas gracias. A vos, gracias. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. ¿Qué es la Agenda 2030 o 2030 para el desarrollo sostenible? ¿Qué objetivos plantea? Bueno, te lo explicamos en 6 minutos en el siguiente audio de una animación que podés encontrar en internet, en el canal en YouTube, realizada precisamente por el Centro UNESCO del País Vasco, UNESCO ETXEA, con apoyo de los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Bilbao y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. El audio pretende dar a conocer la Agenda 2030 y los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su contexto global y local y de qué manera nos interpela, contribuyendo a crear una sociedad más informada y consciente, así como a realzar los valores de la sostenibilidad, la equidad de género, la justicia, los derechos humanos y el papel que debe desempeñar una ciudadanía activa y consciente. Creo que este audio, que forma parte de esta animación, que como te dije recién podés encontrar en internet, es lo que me pareció al alcance de la mano e interesante para que puedas sacarte de la duda, ¿no? De este concepto que ahora se empieza a usar mucho, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, qué son, qué plantean. Así que escuchemos atentamente el audio porque seguramente te va a interesar y mucho. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5.
igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. ¿Qué tal el programa de hoy? Interesante, ¿no? ¿Cómo va tu mañana de sábado? ¿Qué estás haciendo en este momento? Me interesa saber cómo imaginarme, ¿no? Cómo estás escuchando este programa aquí por Radio LSQ 95.3. Hay gente que nos cuentan que aprovechan la mañana del sábado para acomodar sus casas, para hacer un poco de limpieza también, o para cortar el pasto, etc. Y bueno, muchos se ponen los auriculares, escuchan la radio y escuchan nuestro programa. Así que a ellos les mandamos un saludo muy, muy especial. Y nada, nos encanta que nos escuchen todos los sábados. Ya sabés que si llegás tarde al programa, podés escucharlo en mi canal de YouTube. Ahora, cuando termine el programa, arranca ya la repetición y que la podés escuchar en cualquier momento. También estamos en Spotify, en Apple Podcasts. Y bueno, no tenés la posibilidad de decirnos que no podés escuchar el programa. Lo podés hacer en cualquiera de estas plataformas. Bueno, varias cosas hoy para contarte ya en la parte final del programa. Me pareció interesante lo que dijo el licenciado en Historia José Ricardo Chino Ariza. El Chino fue ministro de Educación de la provincia de Catamarca, tiene una mirada muy crítica, ¿no? Muy crítica y muy progresista.
Y nada, una mirada interesante con respecto a esto de la educación. Es muy fuerte, ¿no? Cuando él sostiene y dice que, claro, a la escuela uno va a aprender, pero en realidad a veces se transforma en un comedor, viene a suplir bastante falencias, ¿no?, que tenemos nosotros en nuestra sociedad, y pensaba en la importancia de la escuela para los argentinos, todavía como a pesar de todo seguimos sosteniendo la educación pública, y también este hecho de que, bueno, nosotros estamos en una ciudad importante aquí en la región, y cómo los chicos, sobre todo de primaria y secundaria y también de la universidad, tienen la posibilidad de elegir, ¿no? Esto de educarse y de seguir y de formarse y de, bueno, aprender las herramientas que le va a permitir desenvolverse en la vida. Y claro, en nuestra ciudad existe una oferta mayor de centros educativos y de posibilidades para formarse, pero claro, cuando uno se va alejando de la capital, la situación es totalmente distinta y a veces queda solo una opción y bueno, ¿y qué sucede, no?, si no llegan los recursos para que la escuela pueda funcionar y los maestros puedan dar clases, ¿no?, en sus aulas. Es todo un tema que a pesar de todo en Argentina y en nuestras ciudades el tema de la educación lo sostenemos. Por eso me pareció interesante traerlo al Chino Ariza, porque son temas que atraviesan los problemas de la ciudad, ¿no? Son temas fundamentales, problemas que nosotros tenemos que pensar y debatir críticamente. Y bueno, y en la otra parte de la entrevista, cuando él habló de la patria, que me parece que es un tema bastante importante, ¿no? Que se entiende por la patria, ¿no? Cómo se fue perdiendo esta emoción de celebrar las fechas patrias. Ya prácticamente ni usamos escarapela, ya no hay tantas banderas, ¿no?, en las fechas patrias. Sí, cuando juega Argentina, por ejemplo, que ahí también hay una demostración de nuestro espíritu patriótico, pero este tema de la patria, que bueno, que lo tenemos que pensar y lo tenemos que meditar y charlarlos un poco más. Por eso me pareció interesante preguntarle también cómo ves este concepto, cómo analiza él este pensamiento de la patria es el otro, y también cuál es para él, en ese ranking, como él dijo, de patriotas, el mayor patriota o el ejemplo, ¿no es cierto?, en el que él siempre piensa. ¿En qué patriota pensás vos? ¿Cuál lo recordás siempre con mucho cariño? Y nada, me gustaría que te quedes pensando cómo haces patria, ¿no?, desde tu lugar. ¿Qué es hacer patria? ¿Qué es la patria? Es interesante esto también que nos contó cómo en 1910, en el centenario de nuestro país, prácticamente es como que se inventó una historia argentina para tratar de uniformar el discurso, entendiendo que había una masiva inmigración, y como él bien decía, en Buenos Aires prácticamente el 50% de la gente hablaba otro idioma, ¿no?, distinto al castellano, o gran parte, porque bueno, venían españoles también, pero había muchísimos extranjeros. Así que a mí me gusta traer al programa historiadores, porque es mirar, pensando en el presente, mirar al pasado para poder dar el salto al futuro. Cómo pasó, y tuve la oportunidad de ser partícipe del posgrado del seminario Arquitectura del NOA en la maestría en Historia Regional Argentina, que se está dando en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Compartí con profesores licenciados en Historia, no tan solo de Catamarca, sino de otras provincias, donde pudimos hablar un poco, ponernos a pensar un poco cómo en esta cuestión de los arquitectos, de pensar las ciudades, cómo podemos nosotros pensar la arquitectura, pero desde esta mirada de entender a la ciudad como una estructura, las funciones que tienen y cómo va cambiando el paisaje urbano,
en este camino de transitarlo desde la mirada interdisciplinar, ¿no? Cómo los arquitectos necesitamos de los historiadores para poder pensar hoy en el presente nuestras ciudades, planificarlas, tomando el pasado para ver las cosas que sucedían con sentido común en el pasado para poder proyectarnos al futuro sustentablemente, ¿no? Que es lo que viene. Y esto de la sustentabilidad no es un tema menor, porque lo hemos escuchado recién en el audio que escuchamos precisamente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, qué son y cómo alcanzarlos. La Agenda 2030 es un pensamiento que está muy instalado en este momento en todos los aspectos, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sociedad. Y claro, como en el caso de las ciudades, este tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben estar presentes, sobre todo el objetivo 11, que nos interesa a nosotros aquí, que pensamos los temas de la ciudad, que es el lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y aquí vuelvo a esto, ¿no?, de la enseñanza de la historia. Lo que nos enseña a nosotros la historia pensando el presente para poder dar el salto al futuro desde la sustentabilidad. A propósito de la sustentabilidad, en la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca se está pensando en el Plan Estratégico Integral, en el área central, a propósito del trabajo que se está haciendo sobre la zonificación, el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, como se llama. Se está pensando este tema de las supermanzanas. Algo lo comentamos en el programa anterior y puse el audio precisamente de un video que habla de qué son las supermanzanas. Y bueno, las supermanzanas tienen que ver con esto de desalentar el ingreso del automóvil y permitir que la ciudad sea más humana y que la gente la pueda caminar más, ¿no? Y a propósito, hay un proyecto de armar unas 5 supermanzanas en la ciudad de Catamarca, que se está debatiendo esto en la comisión la comisión asesora del Plan Estratégico Integral de la ciudad de Catamarca, que está trabajando muy bien y viene trabajando a conciencia sobre estos temas, pensando en la planificación de nuestra ciudad y del territorio. Este tema de prever las supermanzanas, pero claro, chocamos con la idiosincrasia, ¿no?, que tenemos los catamarqueños. ¿Se podrá prever esto? ¿Se podrá proyectar esto a futuro, tener presente y decir, bueno, hasta dentro de 10 años vamos a tener la mayor cantidad posible de supermanzanas en la ciudad? Estas supermanzanas que plantean, por ejemplo, en Barcelona, ¿se adaptan a Catamarca? No lo sé, no lo sabemos, pero lo que sí podemos estar seguros es que el microcentro, por lo menos las 9 manzanas que rodean a la plaza principal, entre calle Chacabuco, Esquiú, de sur a norte, y Salta y Maipú, de este a oeste, el automóvil ya no debería ingresar, ¿no? Y buscar una solución para que las playas de estacionamientos que están puedan seguir funcionando, pero también para desalentar las playas de estacionamiento y hacer que la función, ¿no es cierto?, de esta zona del microcentro, del casco histórico de la ciudad de Catamarca cambie, ¿no? Que cambien las funciones y que vaya cambiando el paisaje urbano también en este lugar que es tan importante, porque es el lugar que nos permite recordar el ADN de nuestra ciudad, ¿no? Ahí está todo, mucha información la tenemos en el área central, precisamente en el casco histórico de la ciudad de Catamarca. Bueno, las supermanzanas, el posgrado de la maestría que te conté, las ciudades y las comunidades
sostenibles, en el objetivo 11 de los ODS. Y lo último, dentro de este seminario de posgrado Arquitectura del NOA, tuve la posibilidad de ir con los cursantes del posgrado, a quienes les mando un saludo muy muy grande y muy especial. Tuvimos la posibilidad de hacer una visita guiada al casco histórico de la ciudad de Catamarca, de la mano de la arquitecta Laura Mauvecin, directora de Patrimonio y Museos de Catamarca, a quien le mando un saludo muy muy especial y un agradecimiento también, porque ella nos permitió recorrer el casco histórico y comenzó el paseo en la Alameda el sábado pasado a las 10 de la mañana, y con una reflexión de Laura, que fue muy interesante. La ciudad de Catamarca es un museo a cielo abierto, y evidentemente es así. Cuando uno recorre la ciudad, se encuentra con todo un lenguaje de la arquitectura que está ahí para poder verlo y poder entender la historia de la ciudad y cómo podemos pensar el presente, para proyectarnos al futuro de manera sustentable. Y subimos a los techos de la catedral, porque ella consiguió que podamos subir a los techos, que los cursantes puedan, desde el techo de la catedral, desde los techos, desde el campanario, poder ver el territorio, ¿no? Y bueno, cuánta enseñanza, y también ver cómo estamos ocupando de una manera bastante equivocada, ¿no?, el área central, el casco histórico de la ciudad de Catamarca, porque esto va en detrimento de tener presente nuestra identidad, ¿no? Así que bueno, con este pensamiento me voy despidiendo en este programa que estuvo a mi criterio muy muy interesante, la verdad, porque pudimos hablar con el invitado de la semana, el licenciado en Historia José Ricardo Chino Ariza, sobre la patria, y también enterarnos qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Nos vamos. Si llegaste tarde a este programa, lo encontrás ahora en mi canal de YouTube. Te invitamos a navegar por el sitio web avozciudad.com. Ahí podés escuchar los podcasts que te interesen y dejarnos algún comentario. También estamos en las redes sociales, en Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, aquí por Radio LSQ. Chau. A Voz Ciudad.